que sabe muy bien lo que anhela nuestro corazón. Por eso te queremos pedir a esta hora que, como el corazón es más engañoso que todas las cosas, pueda crear en nosotros un nuevo corazón. Amén. Un corazón capaz de amarte, de valorar los pequeños detalles con los cuales cada mañana nos encontramos: el aire, la vida, el disfrutar de una familia, el tener un espacio donde venir a adorarte. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque podemos caminar, podemos ver. Gracias por esos regalos que nos diste al crearnos. Permítenos, Señor, poder tener un corazón capaz de apreciar esos detalles y utilizar nuestra mente para tu obra y tu gloria. Amén. Esta noche, Señor, te pedimos que en cada uno de nosotros puedas morar desde ahora y por siempre. Amén. Ábrenos, Señor, el corazón, la mente, para que escuchemos tu palabra y la pongamos en práctica. Amén. Para que en aquel día que está muy cercano, tú vengas, podamos irnos al reino de los cielos contigo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dígale al que está a su lado: yo vine a escuchar a Dios hablarme. Y esos hermosos poemas que el hermano estaba aquí pues relatando nos demuestran que el Señor de verdad nos ama. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre una parábola descrita en la Biblia en el capítulo muy centralizado en el libro de Lucas. Ese capítulo 15, que es muy brillante, conocido por nosotros. Vamos a analizar el contexto de esa historia que la narrativa bíblica nos presenta, y es una de las parábolas que creo que todos conocemos. Recordemos bien que la parábola es una narración breve, pero que tiene un sentido espiritual. Su estructura lo único que busca es una enseñanza. No es algo real, no es algo literal, sino que se utiliza como un recurso literario para enseñarnos lo que sucede en la vida cotidiana, ¿sí? Estas parábolas Jesús las decía. Recordemos que Él es el maestro de los maestros. Amén. Amén. Y esa parábola Jesús la decía en ese momento y nos la sigue diciendo hoy en el 2025 para que nosotros aprendamos. Los maestros enseñan y los alumnos ¿qué? Aprenden. Y qué bueno es aprender del error de otro, no del uno, no del que uno comete. Es más fácil aprender del error de ¿qué? De otro. Si a mí me dicen, no pase por ahí que te va a caer, yo tengo que ver que el que pasó se fracturó 2 costillas, ¿verdad que sí? Y que le dieron 3 puntos. Pues yo vi que él pasó. ¿Qué yo debo hacer? Pasar por otro lado. Las parábolas siempre nos llevan a un contexto histórico espiritual con la finalidad de que usted vea cómo Dios ama al pecador y cómo aborrece el pecado. Así que en esta parábola vemos la similitud que Dios hace de Él para con nosotros que somos su pueblo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Qué bueno. Porque los hijos de Dios conocen la voz de su Padre. Yo tengo 2 hijos particularmente. Cuando uno de ellos me llama, yo puedo identificar la voz de él entre muchas otras voces. ¿Por qué? Porque yo paso tiempo con ellos y lo conozco. Qué bueno es cuando nosotros pasamos tiempo con nuestro Padre Celestial, que aprendemos a escuchar su voz. ¿Cuánto han escuchado la voz de Dios esta noche? Desde la primera noche hemos estado hablando de un Dios que lo único que hace es bendecirnos. Y esta noche vamos a ver a ese Padre amante que sale, que corre para rescatarnos. La Biblia dice en el capítulo 15 del libro de Lucas, versículo 11, el contexto de esta parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos
dijo su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Les dije anteriormente que yo tengo dos hijos, uno se llama Benedict Hans y el otro se llama Sebastián. Sebastián es el menor, y los hijos menores siempre tienen una peculiaridad de que quieren absorber ¿qué? Toda la atención. Y de hecho muchas veces cometemos el error de darle toda esa atención. Siempre quieren experimentar, y los mayores como que se restringen un poquito más. El joven de esta historia hizo lo mismo, no se retrajo en su deseo, y le dijo a su papá que él quería su herencia. La herencia siempre se obtiene después que los padres se mueren, ¿sí o no? Es una generación de víboras. Quieren acabar con los padres antes de. Pero este muchacho no agredió a su papá, sino que se atrevió a pedirlo. El padre pudo decirle en el contexto de esa parábola: no, yo no te la voy a dar. Pero hay algo que se llama decisión, y la gente tiene que aprender a decidir, pero a decidir por las cosas correctas y por las cosas eternas. La Biblia dice que él juntó todo lo que su papá le dio como herencia y se fue. Se fue. En el versículo 13 la Biblia nos describe que al irse de la casa de su papá, se fue a una provincia, se apartó totalmente de las buenas normas, de la buena conducta, de los valores que se le habían enseñado a su casa. Y apartándose de todos estos valores, se desperdició en todo el sentido de la palabra. Desperdició su vida, desperdició los bienes. Y qué interesante es que usted se dé cuenta de esto. La mayoría de las personas, cuando tienen una solvencia económica, tienen muchísimos amigos. Gente a borbotones que quiere estar contigo, pero cuando tú no tienes nada, solo ves muchísimas espaldas. Porque la mayoría de la gente no es fiel a la amistad. La gente es fiel a la amistad cuando es fiel a Dios. Aleluya. Así que rápidamente este hombre cayó en quiebra. Yo me imagino cuán grande era el desperdicio de él. Porque el que no trabaja y consigue dinero muy fácil, desperdicia todo muy rápido. A uno le cuesta durar un mes de trabajo, 15 días de trabajo, para desperdiciarlo como que muy fácil, muy rápido, no lo hacemos. Porque de hecho, los que trabajamos, no desperdiciamos, invertimos. ¿Amén? Amén. Porque sabemos que el dinero le pertenece ¿a quién? A Dios. Y que tenemos que dar cuenta no solo del diezmo y ofrenda, sino de lo que queda en nuestro bolsillo, que debemos usarlo sabiamente. Pero este muchacho estaba viviendo perdidamente. En el versículo 14 la Biblia nos revela que viviendo así perdidamente y habiendo malgastado todo lo que tenía, vino en aquella ciudad, en aquella provincia, un hambre tremenda. La Biblia describe como una gran hambre. Está ahí utilizando un adjetivo calificativo de decir que era mucha la situación económica que se estaba pasando. Y comenzó a faltarle. ¿Qué comenzó a faltarle? ¿Su mamá y su papá? ¿Qué comenzó a faltarle? El dinero. Porque hace rato que él estaba despegado de su papá. Y es interesantísimo esto. No porque le comenzó a hacer falta el abrazo de su papá, los consejos de su papá. Y yo tengo aquí muchos jovencitos. Y qué bueno que están escuchando esta parte. Miren, cada vez que usted escucha un consejo de su padre, es porque su padre ya pasó por su etapa. Y lo único que quiere es que usted sea feliz. Evitarle problemas, evitarle en el caso de las jovencitas que salgan con un embarazo precoz y que sean maltratadas como se da continuamente.
a los jóvenes, evitarle que vivan una vida bajo la atmósfera de vicios, bajo la esclavitud del alcohol, el tabaco, el cigarrillo, el vapor. Cada vez que un padre se toma el tiempo de darle un consejo, es porque no le quiere ver por mal camino. Y muchas veces venimos a entenderlo después que estamos tras las rejas de una cárcel o tendido en el pavimento de una calle. ¿Cuántas veces su padre le dijo: no te pongas a calibrar, no te vayas por ahí, esos muchachos no son de influencia? Y venimos a recapacitar cuando nos falta una pierna, cuando ya estamos muriendo, cuando el hígado tiene una cirrosis hepática. Lo único que hacemos nosotros, los padres, es amarnos. Por eso, aunque ustedes no comprendan, le decimos no a lo que ustedes quieren decirle sí. Y los no de nosotros para ustedes es prolongarle la vida para que tengan vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Este muchacho recibió consejo de su papá, me imagino, y está parado. Pero cuando la gente está tan desubicada, cuando la gente solo escucha lo que quiere escuchar, entonces pasa este desenfreno como este joven. Comenzó a faltarle el dinero. Y en el versículo 15 indica hasta dónde llegó este joven en esta postura. Hasta dónde el diablo ha llevado a la generación de este tiempo. La Biblia dice exactamente: y fue y se arrimó. ¿Usted sabe lo que es una gente arrimada? Yo conozco gente así. Un arrimado no tiene derecho ¿a qué? A nada. De que no, que yo no quiero guineíto con cebolla, eso es lo que usted va a comer. Es que esa cama que me cae la gotera, no, es ahí donde usted va a dormir. Un arrimado no tiene derecho ¿a qué? De que planchen esta camisa como se la plancha su mamá y su papá. No, ese uniforme, esos zapatos. No tiene derecho. ¿Por qué? Porque el pecado, eso es lo único que hace: arrimarte, llevarte a una condición donde tú te sientas, te veas y huelas, ¿sabe qué? A miseria. Un arrimado literalmente es una persona que no tiene para dónde ir. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien esta noche que no sabe para dónde ir, aunque tenga una casa, aunque tenga comida. Literalmente no sabe lo que va a hacer. Porque el diablo te estancó ahí. El diablo te arrimó al trabajo. Hay gente que han sido esclavos literales del trabajo. Literales, esclavos de la lujuria, de la pornografía, esclavo de la economía, que todo lo que consiguen se va por él mismo. Pero Dios vino a libertar, aleluya, y a sacarte de esa esclavitud en el nombre de Jesús. La Biblia dice que este muchacho estuvo arrimado a los ciudadanos de aquella tierra. Y uno lo envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Estos muchachitos que están aquí con estas manos tan limpiecitas, delicaditos. ¿Usted se imagina en una pocilla? El olor es muy bueno ahí, ¿eh? Se trabaja muy cómodo ahí. No, un olor nauseabundo. Que de hecho cuando usted pasa por una pocilla, usted le da ganas de vomitar, ¿sí o no? Es uno de los animales que su propio nombre, ahí está bonito porque dice cerdo, en esa versión de la Reina Valera de 1960.
versiones como la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy. O sea, hay tantas versiones. En una de ellas se habla de cochino. Ustedes conocen este nombre del cerdo, ¿verdad? Ese gentilicio que la gente le dice. Cochino, puerco. Oye cómo suena eso, qué feo, ¿eh? Porque eso es lo que es. Un espacio de insalubridad. Por eso es que el cerdo está dentro de los animales que dice Levítico capítulo 11 que no debemos comer. Ay, hermana, no toque eso. Bueno, ¿qué le digo si es la verdad? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el parásito que vive en el cerdo se llama triquina. Se aloja en el cerebro. Bueno, por eso ustedes ven que los artistas de ahora, de esta generación, solamente hacen una letra con una sola canción. ¿Qué es lo que? Y duran media hora diciendo qué es lo que. Y los otros que tampoco generan por el pecado, porque ustedes saben que una mala alimentación embrutece, embotece la mente. No puede generar las mismas cantidades de información ni codificarla una persona que no se alimente adecuadamente. Y allí estaba ese muchacho, arrimado, sucio, hediondo, envuelto entre las porquerías de un cerdo. Un muchacho que era limpiecito, que tenía trabajadores en su casa, como estos jovencitos que están aquí, que cuando se levantan tienen el desayuno listo y se quejan porque es pan y se quejan porque es plátano. Pero cuando usted se va al pecado, terminan comiendo las migajas de este mundo. ¿Cuáles son las migajas? Que el muchacho te lleve a la casa de su mamá para usted terminar siendo un arrimado. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere tapar todo raciocinio de tu mente para que tú no decidas correctamente. La gente bajo los efectos del alcohol, usted lo graba y dice al otro día, yo no dije nada de eso. Porque una mente embotada no es capaz de poder tener cordura al momento de hablar. Pero el enemigo no se engaña y quiere volvernos añicos. La Biblia dice que este muchacho estaba allí trabajando con los cerdos. El muchacho de manitas limpias, de carita bonita. El muchacho de cliché hermoso, de camisa planchada, ahora estaba tirado entre los cerdos. Yo te puedo decir, pero yo soy un hombre que tengo una familia, que trabajo, pero está dentro de ese mismo corral de cerdos. Cada vez que te drogas, cada vez que tomas, cada vez que deja a tu esposa por irte con la otra, cada vez que decides hacer lo incorrecto, te entras allí a apacentar cerdos. Porque el pecado es sucio. Por eso, todo lo sucio termina siendo limpio cuando llegamos a la presencia de Dios. Amén. Él nos limpia, nos lava con su sangre. Aleluya. Amén. La Biblia dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas. ¿Usted sabe lo que es la algarroba? Y la algarroba es lo más bueno para comer. Pero es lo más bueno para comer, hay que ser honesto. Mire, el olor que se desprende de la algarroba es fuertísimo. Hay algunas personas que le da náusea. Es rico para la gente que tiene anemia, sí. Con cacao se mezcla, se hace una buena fusión para el tema de la anemia. Pero miren, no es una comida agradable. Voy a darte un plato de algarroba en la mañana y a las 12 otro plato más de algarroba.
los desperdicios. Y eso es lo que le dan a los cerdos. Literalmente, él quería el desperdicio para alimentarse. ¿Cómo es posible que tú salgas de donde estaban tus 3 comidas seguras, de donde estabas tranquilo, de donde estaba limpio, de donde contabas con un padre que te defendía, para estar débil, necesitado y sucio? Eso lo hace separarte de Dios y no valorar quién es Él. En el versículo 17 vemos allí que este joven comienza a decir y a pensar en la abundancia que tenía del pan en su casa, cómo lo trataban. Y él dice: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi papá? ¿Cuántos jornaleros hay? Qué bueno que mi papá tiene de todo, pero aquí yo estoy pasando necesidad. Y yo no sé ustedes, pero conozco mucha gente que se va para Estados Unidos o para otro país y piensa que allá va a tener de todo y pasa más hambre que usted que está aquí. Porque quería experimentar. Y no es malo viajar es riquísimo, pero cuando usted se planifica, cuando usted sabe de qué va a vivir, cuáles son los recursos. Porque si es Dios que lo envía, vaya así con los ojos cerrados, pero asegúrese que quien lo esté enviando sea Dios. Porque Dios te respalda. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 23, que Él adereza mesa, aún en el desierto, aleluya. Pero Él adereza mesa, a quien Él envía, a quien está obedeciendo su palabra. No que usted se vaya por su propia voluntad a experimentar. Y este muchacho, en su experimento de vida, en salir de su monotonía, en salir de su aburrimiento, porque esto es aburrido y yo voy a buscar algo más emocionante, se dio duro con la vida. Y entendió que las emociones acaban frente a la realidad. Los amigos te dicen: vámonos, que te dejen fuera de tu casa, eso no es nada, vive conmigo. Ay, ay, ay. ¿A dónde terminan, Deja la escuela, que eso ahí no pagan. ¿Y dónde terminan? Mira, no importa que tú salgas esta noche con ese muchacho. ¿A dónde termina? No solo los 9 meses, no. Toda una vida de miseria emocional. Porque te dejó el embarazo y se fue. No son responsables tampoco. Y este muchacho allí, en el fondo del fondo de su situación, es donde él comienza a reflexionar. Es donde él comienza a decir: óyeme, pero yo estoy mal. No mal, muy mal. Esto se me salió de las manos. Esto yo no lo había pensado. No lo había visto llegar. No pensé que esto me iba a pasar. Pero me fui porque yo entendía que sí, que lo iba a lograr. Déjame decirte que no hay vida sin Dios. No hay metas reales sin la presencia de Dios en nuestra vida. Para hacer posible lo imposible, necesitamos a ese Dios de lo imposible. Y la Biblia describe que allí él pensando vuelve en sí. Y vuelve en sí, es decir, la expresión: estoy en mi más vulnerable momento. Me encuentro en un estado sumamente deplorable. Ese volviendo en sí, psicológicamente, se traduce como: me equivoqué en grande. Lo hice mal. Y es en el fondo del problema cuando nosotros entonces levantamos la cabeza. Pero qué bueno que levantamos la cabeza, porque algunos se quedan toda la vida lamentándose y se quedan en el fondo. Si has llegado a estar en este tipo de situación y te encuentras en el fondo de la prostitución, en el fondo de un matrimonio que no va a ningún lado, si te encuentras en el fondo de una situación
situación económica difícil, en el fondo de una situación espiritual, de la cual real y efectivamente no es nada, ni siquiera la palabra espiritual, hoy vuelve en sí en el nombre de Jehová. Amén. Si en algún momento usted tiene que volver a decir, es ahora, porque Cristo está a punto de venir a la tierra. Amén. No vea noticias antes de acostarse, porque usted no va a poder dormir con todo lo que está pasando en este mundo. Temblor, terremoto, destrucción, problemas, guerra. ¡Ay, cuántas cosas! Pero a mí me encanta el Salmo 4. Yo digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¡Aleluya! El Salmo 46 nos dice, oye, que la tierra tiembla, aunque se pase un lado del otro, de un extremo a otro, tranquilo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza tiene un nombre y se llama Jehová de los ejércitos. Así que si hay un día en que usted tiene que volver en sí, es hoy. Dígale al que está a tu lado, ¿tú vuelves en sí? Vuelve en sí y deje la botella. Vuelve en sí y déle el corazón al único que es capaz de tomarlo, restaurarte y darte vida y vida en abundancia. Amén. Este muchacho estaba sobreviviendo en la vida. Esta parábola nos está diciendo claramente la situación real del mundo. La gente está sobreviviendo, riéndose, pero está llorando por dentro, poniéndose mucho a perder para que no se le note todas las ojeras que tiene, porque dura noches sin dormir. Pero qué bueno es que cuando nosotros no dormimos porque estamos orando, es porque estamos haciendo vigilia, es porque estamos buscando el reino de los cielos y su justicia. Problemas siempre tenemos, y qué bueno, porque en cada problema vemos la mano poderosa de Jehová actuar a nuestro favor. Pero hermana, yo tengo 30 años en la iglesia, 50 años en la iglesia, y yo estoy aquí o me salí de la iglesia porque yo no voy a actuar en mi vida porque no volviste en sí. ¿Cuándo volvemos en sí? Número 1, cuando reconocemos que sin Dios nos vamos a embarrar más del lodo del pecado. Número 2, cuando yo vuelvo en sí, me doy cuenta que no importa la estrategia que yo utilice, siempre voy a estar mal. Cuando yo vuelvo en sí, me doy cuenta que hay una sola cosa que yo debo hacer, y es rendirme a los pies del Señor. Amén. Pero es que yo me he rendido, y si de verdad, es que yo lloraba en la presencia. No. La Biblia habla de que cuando yo conozco a Dios y sé quién es Él, hago lo que dice el capítulo 1, versículo 17 hasta el 20 de Job, que aunque todo le fue quitado, aunque todo lo que él tenía, sufrió la desdicha de unos momentos escapársele de las manos. Este hombre se postró y adoró. ¡Aleluya! ¡Ay, es que usted conoce a Dios y sabe el enemigo quiénes son verdaderos adoradores! Los que le buscan en espíritu y en... ¿Cuántas veces viene el problema y tú comienzas a adorar? O comienzas a quejarte, o comienzas a buscar solución. Vuelve sí, hermano, y levántate de donde sea que el diablo te haya tirado. Levántate en el nombre de Jesús. El versículo 18 nos dice que como este muchacho había vuelto en sí, Dios, me voy a levantar. Y no solo que me voy a levantar para buscar otro trabajo en una cantina, en un supermercado, no. Yo me voy a levantar y voy a ir donde mi papá, porque yo he pecado contra el cielo y contra él. Cuando yo tomo la actitud de levantarme, ¿hacia dónde voy? Voy a ir donde los ancianos de la iglesia, voy a ir donde el pastor para que me ayude. No, eso es importante. Pero donde usted y yo debemos ir es a la presencia de Jehová. Amén. Porque es en la presencia de Jehová que tú obtienes lo que no te puede dar
quizás para otro eso no tiene muchas cosas de que maravillarse. Sin embargo, cuando usted pasa en el momento de la contemplación, usted alaba y glorifica el nombre de Dios. Amén. Yo me maravillé porque en la mata de la iglesia, yo vivo literal al lado de la iglesia. Y ese es un privilegio muy grande. Y esa mata de guanábana de la iglesia le cortaron todas las ramas, pero todas las ramas, literalmente. Porque las guanábanas que estaba teniendo la mata, cuando se maduraban, estaban dañadas. Y yo dije, pero el hermano que estaba cortando esto, pero no le dejó nada. Y pasaron los meses. Y ayer yo comencé a ver esa mata que estaba totalmente pelada, con todos los ramos cortados, la vi ahora verde, rejuvenecida. ¡Aleluya! Mire, deje que el Señor le pode, que